Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Muy bien, vamos al libro de los Hechos nuevamente. Para los que nos acompañan, hemos estado viniendo desde Juan capítulo 13, hemos estado haciendo un estudio desde Juan 13 con la última cena, en la época de la Semana Santa, el mes de abril. Veníamos desde Juan 13 y hemos estado recorriendo lo que sucedió desde la última cena hasta lo que estamos celebrando o lo que celebramos hace 8 días, que es el Pentecostés. Entonces, el tema lo hemos llamado desde la crucifixión hasta Pentecostés, y es todo lo que pasó en esos 50 días, desde que Jesús murió, resucitó al tercer día, pasaron 50 días, decíamos que a Pentecostés se cumplen 50 días exactos, y recordábamos que es una fecha para los judíos muy importante, no porque cuando descendió el Espíritu Santo, según el libro de los Hechos capítulo 2, donde estamos, se instauró una fiesta para Israel, o una fiesta que los cristianos recordamos como muy importante, la de Pentecostés, sino porque los judíos en sus tradiciones, que vienen desde el libro de Levítico, las ordenanzas que Dios les estableció allí, había varias fiestas importantes, básicamente 3 muy importantes. Una de ellas es precisamente la fiesta que se celebra en Pentecostés, se llamaba la fiesta de las semanas o de las semillas, y eso implica que a los 50 días de haber salido de Egipto, ellos llegaron al monte Sinaí. A los 50 días de haber salido, les entregaron las tablas de la ley, lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos. Así que 50 días para recibir la ley, en el caso del Antiguo Testamento saliendo de Egipto. Y en el Nuevo Testamento también, desde el libro de Levítico, está establecido que era una fiesta agrícola, que normalmente después de recoger la primera cosecha el primer levantamiento de la cosecha de lo que se había sembrado, se daban 50 días para hacer una celebración de una semana que se llamaba la fiesta de las cosechas, y allí obviamente se agradecía a Dios por el bien recibido por el resto de la cosecha que vendría. Es de alguna manera, decíamos, santificar en las primicias todo lo que va a ser la cosecha. Toda la cosecha quedaba bendecida en la medida en que las primicias se presentaban al Señor y asimismo eran consagradas a Él. Por esto es importante la fiesta, porque no es que comenzó en Pentecostés, sino que coincidió, esas coincidencias de Dios que nosotros llamamos diosidencias, coincidió que el Señor eligiera el día de Pentecostés para enviar a su Santo Espíritu. En la Biblia, pues tendremos oportunidad, en la medida en que Dios nos permita en el tiempo, estudiar que nada en la Biblia es casual, nada sucede fortuitamente. Y muchas veces Dios, en todo aquello que reglamentó en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, tiene en el Nuevo Testamento un cumplimiento de razón, de propósito. En este caso, imagínense que está descendiendo el Espíritu Santo sobre la primera iglesia, la iglesia apostólica. Y lo que en eso significa dentro de la celebración de la agricultura es que ellos, que son las primicias de la iglesia, reciben la bendición de Dios para todo el resto de la cosecha, en lo que nosotros estamos incluidos. La iglesia cristiana, independiente que en el tiempo se haya convertido iglesia católica, iglesia protestante, iglesia ortodoxa, en el comienzo era la iglesia apostólica. Los apóstoles conformaron esa primera asamblea de creyentes y allí el Espíritu Santo descendió para siempre permanecer. Eso es lo que estamos tratando de ver, que la bendición de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés a nosotros nos beneficia tremendamente. Entonces, retomemos el capítulo 2 del libro de los Hechos, haciendo un rápido resumen de las 3 cosas que habíamos mencionado. Estuvimos en el versículo 1, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, entonces no es que ese día estuviese preparado, ese día se les hubiese avisado, sino que ellos estaban preparados para celebrar una fiesta. Pero en esa fiesta el Señor, de repente, dice el versículo 2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio y llenó la casa. Y hablábamos de esa palabra y ojalá usted la tenga siempre presente. Los de repente de Dios suelen pasar en cualquier momento.
por eso se llaman así. De repente quiere decir algo que no está presupuestado, planeado, algo que no está pensado, sucede. Y sucedió en una fiesta que los judíos, en el caso de los apóstoles, pues simplemente iban a celebrar. Y hacíamos un paralelo guardando las proporciones, como una reunión como esta. Si de pronto el Señor quisiera hacer algo sobrenatural, como lo hizo en Pentecostés, y escogiera un día domingo como este en la mañana para hacerlo en este lugar, pues obviamente los que se habían congregado en el lugar fueron los que disfrutaron de esa bendición, porque a nadie se le había avisado que iba a suceder. Los que estaban reunidos, y allí en el capítulo 2 del libro de los Hechos dice, todos estaban reunidos, de alguna manera los discípulos estaban congregados en ese lugar, y cuando descendió el Espíritu Santo, descendió sobre los que estaban. De pronto algunos pudo haber sido que no estuvieran presentes. Tomás, cuando se presentó el Señor por primera vez resucitado, no estaba presente. Se privó fue de ver a Jesús resucitado, recién resucitado. Después Jesús apareció a los 8 días y Tomás estaba incluido y estuvo dentro de la celebración. Pero este momento de Dios, uno se lo puede perder si no está en el lugar en que sucede. Como no sabemos, porque no sabemos cómo se mueve Dios, Dios se mueve de formas misteriosas, dice el dicho. Dios se mueve cuando menos lo esperamos. Lo que uno normalmente en la vida debe tener siempre es una actitud abierta y expectante acerca de Dios, porque en cualquier momento Dios puede hacer un de repente en su trabajo, un de repente en su familia, un de repente en su economía, un de repente en su salud. En cualquier momento Dios puede actuar y hacer cosas sobrenaturales. Dice que ese viento llenó la casa y empezó, dice el versículo 6, el estruendo a atraer mucha gente. Estábamos hablando al final hace 8 días que ese estruendo que se dio en la casa, al interior con los que estaban allí reunidos, atrajo la atención de muchos que estaban en la parte exterior. Y hablábamos de que el viento pues obviamente tiene unas características particulares. En Juan 3, cuando Jesús habló con Nicodemo, le dijo que el viento sopla de donde quiere. Al viento no lo manejamos nosotros, el viento tiene su propia autonomía y digamos que no es simplemente un efecto atmosférico. Decíamos que el viento se produce por cambios de temperatura en los vientos y obviamente se genera ese movimiento que no vemos pero percibimos, y que asimismo el Espíritu Santo a veces se mueve en situaciones que nosotros no vemos, pero los efectos de su movimiento son para nosotros claros y evidentes. Así que el Espíritu Santo puede moverse en cualquier momento, en cualquier lugar, de las formas que nosotros menos esperamos y traer siempre grandes beneficios. Por eso este tema es importante para nosotros. Hablar no solamente de cómo descendió el Espíritu Santo, sino cómo permanece el Espíritu Santo moviéndose entre nosotros. Cada uno de nosotros lo tiene que percibir en su propia realidad, en sus condiciones y características individuales. Vámonos entonces al versículo número 4, para retomar el tema en el día de hoy. Estamos Hechos 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces estamos hablando del ambiente que se da, un viento fuerte, un viento como un viento recio. La gente está reuniéndose a las afueras de la casa, pero al interior de la casa está sucediendo algo particular. Dice, el Espíritu Santo descendió sobre todos ellos y los llenó. La palabra ser llenos implica ser habitados. No solamente fueron visitados por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo visitaba a aquellos hombres a los que Dios les encomendaba misiones especiales. El Espíritu Santo venía ocasionalmente. El Espíritu Santo se hacía presente en manifestaciones. Pero la palabra llenar, la palabra estar presente, la palabra morar, la palabra permanecer solamente se usa con respecto al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y es a partir de la fiesta de Pentecostés. Aquí el Espíritu Santo se hace presente sobre todos los que estaban reunidos. Si usted mira, el Espíritu Santo cuando fue derramado sobre la iglesia, no fue sobre algunos en la iglesia. No dice que los apóstoles que estaban reunidos, obviamente con los demás, que se calcula que posiblemente el número eran 120, sobre los 120 se derramó, no solamente sobre los 12, o no solamente sobre los seguidores más cercanos, los 12 y las mujeres y aquellos hombres que habían estado con Jesús en el ministerio, sino todos aquellos que en esos 50 días empezaron a reunirse. Ya el número era 120, no era el mismo número que Jesús dejó en la última cena, ya aquí más gente se había unido, y esa gente tenía la misma convicción de corazón
de que el Señor iba a manifestarse conforme lo había prometido. El Espíritu Santo vendría para bautizarles. Y ese día sucedió y sobre todos ellos el Espíritu Santo se derramó. Esto también para aclarar un poco conceptos que a veces escuchamos y manejamos de forma inadecuada. A veces pensamos que la unción del Espíritu Santo solamente es para algunas personas en especial. La Biblia habla de que el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los que estaban allí. Y los que estaban allí eran la asamblea o iglesia del comienzo del siglo. Así que estamos hablando que el Espíritu Santo es para todos y cada uno de nosotros. Hay personas que asumen que ellos tienen la unción y la dan a quien ellos quieren. Bueno, de pronto es que Dios capacita o habilita de una manera especial o particular, según los dones que Él derrama sobre nosotros, para tareas específicas, para tareas especiales, pero eso no quiere decir que somos los únicos que en un momento determinado tenemos esa unción. Todos y cada uno de nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo. Y vamos a ver lo que eso significa y lo que eso representa en nuestra vida como cristianos para poder vivir a la dimensión que Dios espera. Entonces todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto es un cumplimiento profético. En Joel, en el capítulo 2, voy a leer una profecía de Joel 2:28, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Joel había hablado de esto que iba a suceder, y que el Señor de alguna manera iba a enviar a su Santo Espíritu para habilitarnos y capacitarnos a todos los niveles para cumplir las misiones que Él nos encomendaba. Si usted mira, dice que para unos el Espíritu Santo traería ¿qué? Profecía. Algunos profetizarán, vuestros hijos y vuestras hijas. Los ancianos soñarán sueños. De esos hay varios en la iglesia que normalmente vienen y duermen, y ellos tienen que soñar sueños aquí en la iglesia. Y los jóvenes verán visiones, ¿cierto? Eso forma parte de esa dinámica del Espíritu Santo. Ahora, no quiere decir que necesariamente entonces las visiones son solamente y exclusivamente para jóvenes. Una de las cosas que uno tiene que pedirle a Dios, porque el Espíritu Santo lo hace, es que le dé visión acerca de cuál es el propósito de mi vida, visión acerca de mis negocios, de mis proyectos, la visión del plan de mi familia. Dios quiere mostrarnos lo que aún no es, para que nosotros nos encaminemos y ahorremos esfuerzos, invirtamos adecuadamente los recursos y veamos lo que Dios había preparado para nosotros. También la profecía. Según la Biblia, toda la profecía necesaria para nosotros está revelada allí, está escrita. El apóstol Pedro dijo que tenemos la palabra profética más segura a la que hacemos bien en estar atentos, y esa es la Biblia. Pero muchas veces a través de este ministerio de la profecía, Dios nos permite confirmar, afirmar, animarnos en lo que Él ha dicho que será. Aún en los momentos más complejos o difíciles, una palabra profética de Dios nos puede alentar el corazón sabiendo que eso aún está bajo el control y soberanía de Dios. No hay ninguna situación que a Dios se le escape de las manos, ni de forma individual, ni en lo colectivo. Todo Dios lo usa siempre para bien. A veces nos sentimos desanimados y una palabra profética de Dios para nosotros podría animarnos. Y dice Dios que también lo dará. Visiones, sueños. Muchas veces Dios coloca sentires en el corazón que son eso, son un sueño. Un sueño es algo que no es real aún, pero conforme lo soñamos lo podemos realizar. Y Dios da sueños. A José le dio sueños cuando era un joven, todavía muy pequeño, y esos sueños en el tiempo se cumplieron. A veces nosotros desechamos los sueños porque consideramos que no está ni la condición ni la capacidad para la realización. Nunca deseche un sueño o un anhelo de Dios. Cuando Dios coloque algo en su corazón, siempre procure escribirlo primero para no olvidarlo. Y ore por ello, porque si es de Dios un sueño, Dios en su tiempo y momento lo cumplirá. A veces el problema nuestro es que queremos que las cosas se realicen cuando nosotros queremos. Y resulta que Dios tiene su propio programa. A José le tomó más o menos unos 20 y tantos de años cumplir su sueño, ver a sus hermanos inclinados ante él. Recuerda que era parte del sueño. En la Biblia encontramos que los sueños a veces toman tiempo para cumplirse. Bueno, pero nunca lo olvidó.
Él tuvo sus sueños siempre en su cabeza, así que guarde los sueños de Dios. Es parte de lo que el Espíritu Santo quiere dar. Eso era parte de la profecía del libro de Joel. Pero hablemos de tres cosas fundamentales que el Espíritu Santo hace cuando viene sobre nosotros. La primera de ellas está en 1 Corintios 2:13. 1 Corintios 2:13. Y esto tiene que ver con lo que vamos a hacer el día 19 de agosto, que tiene que ver con el bautismo. Pero aquí quiero aclarar el concepto del bautismo. 1 Corintios 2:13. Dice, porque por un solo Espíritu, hablando del Espíritu Santo, allí está en mayúscula en ese versículo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Aquí se hace mención a la palabra bautismo. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. La palabra bautismo, y lo explicaremos más profundamente en la oportunidad de vida, la palabra bautismo en su traducción implica sumergir una cosa en otra para cambiar la naturaleza. Cuando usted coge una panela y la echa en un recipiente con agua, lo que sucede es que esa panela se diluye y cambia su naturaleza. Lo sólido se vuelve integrado con lo líquido y es un líquido obviamente que bebemos. Es lo que más o menos en el bautismo significa. Dice, se mete una cosa dentro de otra y cambia su naturaleza. La Biblia dice que antes de conocer a Cristo, nosotros éramos enemigos de Dios. Y no es que fuéramos enemigos declarados o que viviéramos blasfemando. Simplemente el querer hacer nuestra propia voluntad nos declaraba enemigos de Dios. El querer hacer la voluntad de Dios, como Jesús mismo lo dijo, ustedes ya no son mis discípulos, sino mis amigos, ya rompe ese nivel de enemistad en el que vivíamos. Cuando usted aceptó a Cristo Jesús, inmediatamente se hizo paz entre Dios y su corazón. Por eso hoy día somos sus amigos. Pero este concepto de ser enemigos o amigos se cambia, radicalmente se transforma cuando nosotros por el Espíritu Santo nacemos de nuevo. Porque es el Espíritu Santo el que nos da el nuevo nacimiento. Si usted mira Juan 3, cuando Jesús hablaba con Nicodemo le dijo, es que es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer del agua y del Espíritu, le dijo. Nosotros al recibir a Cristo nacemos de nuevo. Esa relación de enemistad se termina y comenzamos una relación obviamente de hijos, de dependientes, pero la Biblia también lo llama de amigos. Así que de alguna forma cuando hablamos de que el Espíritu Santo nos bautiza, es que nos trae y nos inserta, nos coloca dentro del cuerpo de Cristo. Son conceptos que por tradición religiosa a nosotros nos cuesta a veces aceptar, porque dentro de nuestras tradiciones religiosas, y hablo como parte de eso que vivimos en nuestras casas, católicamente hablando, decimos que el bautismo es esa celebración que se hace, normalmente siendo aún uno muy pequeño, no sé si usted se acuerde de ese momento, cuando sus padres le llevan a la iglesia y allí en la pila bautismal derraman agua sobre su cabeza. ¿Se acuerda? Si usted se logra acordar de eso, créame que le felicito. Uno no se acuerda, a menos de que a usted lo hayan bautizado a los 20 años y no fue en una pila, sino en una pileta. Pero normalmente pequeños nos llevan, pero allí no es solamente el derramar del agua, hay unas preguntas que se hacen, porque tiene que haber una aceptación de ese paso para formar parte de la iglesia. Mire, estoy hablando dentro del contexto católico. Entonces, en ese momento, quien asume el dar las respuestas a las preguntas es el padrino. Por eso el bautismo tiene un padrino de bautizo. Y el padre se dirige al padrino y le pregunta si renuncia a Satanás, si renuncia al mundo, si está dispuesto a aceptar a la iglesia como medio de salvación. Y el padrino es el que dice sí a todo. Desafortunadamente se tendría que hacer un curso de padrinos para saber lo que eso implica. Pero normalmente él responde por el bebé o por el niño. Más adelante la iglesia tiene un ritual que se llama la confirmación. Y en la confirmación se espera que la persona ya adulta, siendo más consciente, ella misma asuma, responda por ella misma. Volvemos a lo mismo que a veces nuestras tradiciones religiosas nosotros no las comprendemos como debiera ser. Nosotros simplemente se vuelve un ritual, algo que tiene que hacerse. En el caso de la Biblia, como nos habla de estos acontecimientos,
La salvación es una decisión individual. En el caso de Moisés, tomemos a Moisés una historia del Antiguo Testamento. Cuando Moisés nació, había una orden dada por el faraón, y es que todo niño varón que naciera del pueblo de Israel tenía que morir. ¿Se acuerdan de eso? Porque el pueblo de Israel estaba creciendo. Demográficamente estaba siendo ya un pueblo competitivo con los egipcios y pues no podían permitir que ese pueblo siguiese multiplicándose de la manera que lo hacía, y entonces ellos tomaron la medida de que todo varón que naciera del pueblo de Israel debía ejecutarse. Nació Moisés. ¿Y recuerda qué hicieron? Para salvarlo, sus padres, y habla específicamente de María, su hermana, junto con su mamá, lo toman, lo ponen en una barquilla y lo mandan por el río Nilo hasta donde llegue. Aparentemente es una acción de parte de ella de preservar la vida del niño sin saber todo lo que venía detrás de esto. Porque recuerde que Dios es el que tiene el control de las circunstancias. Entonces, cuando ella lo abandonan a Moisés en el río Nilo, siguió María, dice la tradición que siguió María, la Biblia habla de María o Miriam, siguió la barca hasta que esa barca fue a parar a los jardines del palacio del faraón. Y allí estaba la hija del faraón, y entonces cuando se acercó y vio que un niño de buen parecer estaba allí, lo adoptó, ¿recuerdan? Todo eso aparentemente es una muy buena suerte. Ese niño nació con una suerte de oro. Pero no era así. Dios estaba encaminando que el Moisés que iba a usar a los 80 años para sacar a Israel de Egipto, empezaba en ese momento a experimentar que Dios estaba conduciendo sus caminos. Pero la Biblia en el libro de Hebreos nos dice, ¿por qué se salvó Moisés al principio? No fue una acción que él tomara. Moisés no construyó su propia arca, se metió en ella y se lanzó al río antes de que lo matara. La fe de sus padres operó sobre él, porque aunque había una orden de eliminar a los varones que nacieran, sus padres tomaron la decisión de no acatar esa orden. Las parteras que atendieron el parto tampoco lo cumplieron, y entre ellos hicieron esto esperando que Dios, si así lo tenía en sus planes, preservara la vida de Moisés, cosa que sucedió. Pero inicialmente es la fe de los padres. Pero luego Moisés tiene que tomar sus propias decisiones. Por eso a los 40 años, cuando acaba de graduarse con un MBA, porque ya era el futuro faraón, estaba preparado en todas las ciencias y conocimientos de Egipto, dice la Biblia. Él estaba supremamente listo. En ese momento todo cambia para él porque toma una acción por su propio riesgo y mano, y es asesinar a un egipcio que maltrataba a un judío, y le toca huir. Y ya estando por allá en el desierto, Dios le vuelve a hablar y le dice: Moisés, las cosas son como yo las tengo presupuestadas. No como tú piensas. Tú creías que a los 40 años, cuando estabas con toda habilidad, con toda capacidad, podías tú asumir el propósito que yo tengo para ti. Y no es así. Nosotros a veces nos equivocamos. Nosotros en esta vida, y mucho más nuestros jóvenes profesionales hoy día, están pensando que su vida depende de cuánta habilidad, capacidad y conocimiento adquieren. Eso es importante, pero no es trascendente. Porque yo me puedo preparar para lo que yo considero que debe ser el propósito, el plan, el proyecto de vida. Pero solamente Dios conoce para qué nos prepara. Y muchas veces esa buena preparación Dios la va a utilizar en grandes proyectos. Pero a veces nosotros utilizamos esos recursos, esas oportunidades que Dios nos dio para cumplir nuestros propios deseos. Hoy encontramos a los jóvenes viviendo de esa manera. No, es que yo quiero viajar, es que yo quiero conocer, es que yo quiero disfrutar. ¿Dónde está el querer de Dios entonces? No, es que es malo prepararse. No, no es malo prepararse. Pregúntele a Moisés. Estaba en el curubito de la preparación, pero desafortunadamente para cumplir conforme a su deseo sus propios proyectos. Y Dios le dijo: no es así. Por eso es que Moisés a los 80 años, Dios le dice: bueno, es la hora de comenzar a trabajar. A los 80 años. Claro, porque cuando uno comete errores uno tiene que cosechar de lo que sembró. Le costó 40 años a Moisés
el andar de forma impulsiva conforme a sus anhelos. Hasta que entendió que Dios era el que lo tenía que dirigir en una misión que a esa altura del paseo, 80 años, parecía imposible. Sacar a un pueblo que estaba cautivo de más de 400 años, llevarlo a una tierra prometida, eso parecía imposible, pero así se mueve Dios. ¡Qué culpa! Cuando nosotros de pronto nos consideramos ya que estamos en desecho, que ya no somos útiles, que ya no somos eficaces en el plan de Dios, resulta que Dios se levanta y dice, es el momento. Por eso nunca deseche por tiempo el propósito de Dios. Usted de pronto ha vivido una vida buena, usted se ha esforzado por ser una persona que cumpla las normas, viva dentro de la moralidad, viva usted dentro de los propósitos familiares, pero a veces uno queda diciendo, bueno, ¿y cuál es el propósito de Dios? ¿Para qué finalmente fui colocado en la vida? Bueno, no se prive el privilegio de seguir buscándolo si aún no lo ha hallado. Porque puede ser cuando usted menos lo espera, de repente de Dios, en el momento que usted menos cree, que Dios venga y le diga, es para este momento, para esta circunstancia, y empieza a usarlo para cosas que van a trascender. El éxito, la posición, el dinero, el reconocimiento no es el propósito de vida. Eso forma parte. El propósito de vida es cuando yo he hecho lo que, aunque ya no esté, todavía permanece después de mí. Eso es trascender. Trascender es que yo me puedo morir, pero lo que Dios me llevó a hacer, eso permanece, porque los planes de Dios son así. Los planes de Dios no tienen que ver con 80 años, si nos permitiera Dios 80 años, o 30 años, o 120 años. No tiene que ver con eso. Los propósitos de Dios tienen que ver con cosas que trasciendan. Puede ser de corta edad o mucha, pero ahí es donde tenemos que sintonizarnos. Y por eso, dentro de ese contexto religioso que hablábamos del bautismo, estamos hablando de que uno, en un momento de la vida, uno tiene que ser consciente de las decisiones que está tomando. Si yo me voy a bautizar, en el caso específico que habla del bautismo en la Biblia, bautismo por inmersión, puede ser por aspersión, simplemente regando algo de agua sobre su cabeza o usted sumergiéndose. En ese momento, cuando usted se hunde, usted desapareció para usted. Cuando usted sale del agua, usted nace a una nueva vida, pero ya no es la anterior quedó sepultada. Nosotros recibimos a Cristo y la Biblia dice que nos dio una nueva vida. Entonces, la anterior vida que teníamos para nosotros mismos, nuestros proyectos, nuestros sueños, allí quedó. Ahora yo me levanto para vivir una nueva vida en Cristo. Ese es el simbolismo del bautismo. Y obviamente cuando yo me levanto le estoy diciendo a la comunidad, quiero vivir esta nueva vida de esa manera. Por eso a mí se me hace que el bautismo, junto con la Santa Cena y otras celebraciones que hacemos, tiene que ser tomada muy conscientemente. Pero ya no es para ser insertados en el cuerpo. Por el Espíritu Santo Él nos colocó en la iglesia. El día que usted recibió a Cristo, la Biblia dice que literalmente usted se volvió hijo o hija de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso quiere decir que el Espíritu Santo nos metió ahora como amigos de Dios en su familia. Así que ya hay un bautismo en nosotros que está operando. El bautismo de ser colocados en la familia de Dios. Por eso, aunque no es nuestra dinámica de trato, usted es mi hermano y mi hermana. Yo a los varones, a veces por problemas de memoria, los saludo así, ¿qué hubo, mi hermano? Pero qué más que es que a veces no me recuerdo su nombre, ¿cierto? Y mi hermano, mi hermana, pero procuro saludar por el nombre porque obviamente el nombre es agradable al oído de cada persona, su nombre tiene un valor. Pero a la verdad, usted y yo somos hermanos en Cristo Jesús, le guste o no le guste, porque de todo hay en la viña del Señor, ¿o no? Hay hermanos que son hermanos. En su familia no hay hermanos de hermanos. Y por el hecho de que muchas veces usted no se identifique con él, no le guste lo que hace o lo que deja de hacer, no le guste, sigue siendo su hermano. Me acuerdo de una persona que nos hablaba de su hermano que en algún momento tomó camino por la droga y terminó viviendo en las calles. Terminó viviendo en las calles. Y su familia lo veía, lo identificaba.
Pero obviamente la familia haya tomado esas decisiones a veces tan absurdas que tomamos en la vida y decir, es que ya ese no es de la familia. Cuando él tomó esas decisiones, aunque le advertimos, aunque le dijimos, y él tomó esos caminos, él dejó de ser de la familia. No, siempre será su hermano o será el hijo, siempre. En esas condiciones. Nosotros a veces pensamos que si decimos ya no lo es, dejó de ser. No, sigue siendo. Por eso a veces hablamos de gente que de pronto no vuelve a la iglesia y decimos, es que era cristiano. De pronto sigue siendo cristiano. Si realmente había recibido a Cristo en su corazón, sigue siendo cristiano. Y sigue siendo mi hermano, aunque ya no se congregue con nosotros. Y eso tenemos que entenderlo para no volvernos tan discriminadores, que no es el papel que Dios nos dio a nosotros en la vida. Nosotros no nos la pasamos ni podemos vivir de esa manera diciendo quién sí y quién no. Eso solamente lo sabe Dios. Porque el que bautiza en el cuerpo, el que sabe quién es hijo realmente es el Espíritu Santo. Y si Dios en el Espíritu Santo a una persona lo ha bautizado en el cuerpo, siempre será hijo. Los separados lo saben. Hablan de su ex esposa, pero nunca hablarán de ex hijos. Siempre serán sus hijos. Así que cuando uno recibe a Cristo y el Espíritu Santo lo coloca en la familia de Dios, siempre vamos a ser sus hijos. Usted me dirá, ¿y entonces qué diferencia hay en el que se esfuerza por obedecer a Dios y vivir la vida cristiana como tal, y el que de pronto recibió a Cristo y siguió viviendo su vida licenciosa, siguió viviendo como si no lo fuera? ¿Qué diferencia hay? Pues simplemente evalúe los resultados de la calidad de vida que ha tenido. Una persona que obedece al Señor, la Biblia dice, su vida va de gloria en gloria, va en aumento, va en un proceso de crecimiento. Una persona que ha recibido a Cristo y quiere vivir o quiere seguir viviendo como antes lo hacía, de pronto lo que vamos a encontrar que su vida se mantiene allí y solamente para la salvación eterna calificará, pero lo demás se perderá el propósito y plan de Dios en él. Así que tengamos cuidado cuando juzgamos, porque si el Espíritu Santo es el que bautiza y el bautismo en el Espíritu Santo cambia nuestra naturaleza, seremos siempre hijos de Dios. Ahora, piénselo de esta manera. Juzgamos a los que se han retirado, juzgamos a los que se enredaron en algún problema en la vida. Pero ¿quién dice que a usted no le puede pasar mañana? Es que nosotros pensamos en los que están caídos. Porque los que estamos firmes, nosotros nunca vamos a caer en eso. Nos parecemos a Pedrito. Los demás podrán negarte, pero yo hasta muero por ti, carreta. A mí, cuando estudiamos esos pasajes de Juan 13, 14, 15, cuando Jesús le dice a Pedro que vas a morir por mí, me imagino la forma en que se lo expresó. Porque Pedro con su bocota llena estaba diciéndole, todos los demás te van a dejar, pero yo hasta muero por ti. Y Jesús le dijo que vas a morir por mí, antes de que cante el gallo me habrías negado. Jesús sabía que venía detrás de eso. A veces nosotros creemos que nosotros nunca vamos a caer, que nosotros siempre vamos a estar, que todos los malos fueron los que de alguna manera desistieron. Perdón, usted no sabe qué aguas vendrán más adelante. Lo único que uno puede hacer es, Señor, mira, yo soy fiel hoy y una sola cosa te pido, ayúdame a mantenerme fiel por el resto del camino, porque yo no te lo puedo asegurar. Mi corazón es tan cambiante que hoy estoy diciendo sí, mañana no. Entonces ayúdame, Señor, dame la capacidad por el Espíritu Santo de mantenerme, y hágale a Dios una oración si quiere. Yo tengo una particular que le digo, Señor, si aún fuera que me tuvieras que arrastrar, arrástrame. Porque no llegará de pronto la situación que uno diga, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero dejar todo, yo quiero abandonar todo. Yo ya le he dicho al Señor, si llegara a expresar esa frase, no la tengas en cuenta. Y si soy tan terco y necio que no quiero seguir caminando, arrástreme, pero no me vaya a dejar. Porque por necedad habré hablado, porque yo ya se lo dije una vez al Señor. Una vez frente a un espejo, cuando me estaban peluqueando, la que me peluqueaba era mi mamá, y pasó mi hermano que pues también era cristiano, yo apenas comenzaba mi vida cristiana, las cosas no me estaban funcionando como yo esperaba, y él pasó y me dijo algo muy sencillo, me dijo, veo que hace rato ni lee la Biblia ni ora. Y mi respuesta fue, coja su Biblia y su oración y bótela a la basura, porque yo no quiero saber más de eso. Y yo me estaba viendo al espejo. Y cuando me estaba viendo al espejo yo decía, ¿y yo qué estoy diciendo? ¿Yo qué estoy diciendo? Yo estoy diciendo una estupidez.
No lo entendía como lo entiendo ahora, pero yo estaba haciendo una estupidez. Y sé que el Señor, a Dios gracias, no la tomó en cuenta. Porque el Señor dice, bueno, me quiere abandonar, listo, no hay problema, chao. ¿Quién pierde? No, el Señor estará por allá buscando psicólogo deprimido diciendo, me dejó Osvaldo. Olvídese. El que estaría buscando psicólogo y quién sabe cómo andaría sería yo. Entonces, de alguna manera, el que pierde es uno. Yo después de esa situación, en ese momento le dije a Dios, a partir de ahora, si en algún momento vuelvo a decirte una estupidez de esas, no la tomes en cuenta. Considera que es una locura de mi parte. Y si no me muevo, arrástrame, pero no me dejes. Así que miremos a aquellos que de pronto cayeron, aquellos que de pronto se han detenido en el camino, aquellos que se han retirado, mirémoslo como la Biblia nos llama, para en oración ayudar a que el Espíritu Santo los vuelva a colocar en el lugar donde deben estar. Pero nunca nos sintamos nosotros tan seguros como para que mañana no pudiésemos estar allí. Tenga cuidado con eso. Muy bien, dejemos ese tema para otro día. Bautizados, primera cosa. Segundo, en Lucas 24:49, otra cosa que hace el Espíritu Santo, además de incorporarnos al cuerpo de Cristo como hijos, en Lucas 24:49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La segunda cosa que hace el Espíritu Santo, bueno, dentro de las muchas cosas, la segunda que vamos a mencionar hoy, es que no solamente me coloca en la familia de Dios, me hace hijo de Dios, sino que el Espíritu Santo, literalmente, como lo dijo Jesús en esa oportunidad, me reviste de poder de lo alto. Y esta es una de las cosas más importantes, significativas y necesarias para nosotros. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es imposible vivirla en los propios esfuerzos. Es imposible. Créame, ser fiel al Señor al 100%, eso es imposible. La única forma en que podemos aproximarnos diariamente a esa realidad es cuando somos llenos del Espíritu Santo, porque nos reviste de poder que viene de lo alto, no de nosotros mismos. Todos y cada uno de nosotros tiene una buena disposición. El hecho de que usted esté aquí hoy, créame que eso lo deja claro. Usted podía estar haciendo cualquier otra cosa, pero usted toma su decisión cada domingo o cada sábado y viene a la reunión, porque 6 días trabajaremos, uno, daremos honra a Dios, le buscaremos como Él nos pide que lo hagamos. Aquí estoy por eso. Entonces, la disposición de corazón en su vida es evidente. Pero la pregunta es no la disposición, sino la capacidad para obedecer a Dios. Ahí es donde está el problema, porque dispuesto estoy, pero mi capacidad es limitada. Pablo lo decía en Romanos 7. Porque yo queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal que no quiero. Queriendo hacer el bien, ¿eso habla de qué? Disposición. Pablo estaba dispuesto a vivir una vida que honrara a Dios, pero él mismo dice, queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo que no quiero. Y a usted y a mí nos pasa todos los días. Nosotros anhelamos hacer la voluntad de Dios, agradarle en todas las cosas, cumplir su voluntad, hacer conforme lo que nos pide. Pero la realidad de cada día es que tenemos que darnos golpes de pecho diciendo, perdóname Señor, en este no pude. Perdóname Señor, en aquello no pude. Yo no tengo en mí la capacidad para obedecer perfectamente a Dios. Lo único que el Señor nos ha prometido es que el Espíritu Santo nos va a capacitar con el poder necesario para levantarnos de las situaciones complejas. Y ahí es donde obviamente el Señor no nos dice que enfréntese, sino arrodíllese. Porque nosotros a veces tomamos la vida como si fuera un reto para nosotros. No, y es que yo voy a hacer y pase lo que pase y me cueste lo que me cueste. Tenga cuidado. Usted no tiene que entrar en ese plan. Lo que la Biblia nos dice es arrodíllese. Arrodíllese. Las grandes batallas nuestras las hemos ganado es en oración. Luego uno va a recoger el botín. Mire, en Israel, las grandes batallas de Dios se manifestaban de esa forma. Dios le decía al pueblo de Israel, salgan. Y entonces el pueblo de Israel pensaba y decía, muchas gracias. No, eso no decía el pueblo de Israel, pero también le decía al Señor, Señor,
El pueblo que viene contra nosotros es muy grande, es más grande que nosotros, nos supera en números, nos supera en estrategia, nos supera en armamento, así que nosotros vemos perdida la batalla. Lo que normalmente se sabe en una estrategia militar es que cuando su enemigo es mayor que usted lo evalúa y sabe que no tiene cómo darle la batalla, la Biblia dice, pues mande emisarios de paz y haga pacto de paz. Eso está escrito también en la Biblia y es parte de la estrategia. Yo no me puedo meter en una batalla que sé que voy a perder, a veces somos necios. Entonces el pueblo de Israel diría, más bien no será que le enviemos emisarios y les digamos que nos ponga condiciones, pero nos perdone la vida. Y el Señor decía, no, ustedes tienen que enfrentarlo. Pero Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy bien, ustedes salgan a hacer lo que tienen que hacer. Pero Señor, es que ellos vienen con carros cerrados. Tienen carros porque conocen el hierro, el bronce, han desarrollado esa industria. La industria militar de ellos es superior. Nosotros que nos vamos a enfrentar a palos, caminando, Señor, ¿cómo vamos a hacer? Vayan, ustedes tienen que salir. Bueno, después de razonar y argumentar, no queda más sino salir. Y entonces ponían a los que alababan adelante, siempre van a pagar el plato roto los de adelante, entonces los de alabanza, ¿cierto? Salgan adelante los de alabanza. Y después iba el ejército. No, Dios les había dicho, vayan alabando al Señor, vayan dándole la gloria y la honra. Recuerde que antes que ellos irá el Señor como poderoso gigante. Y efectivamente iban avanzando. Me imagino que en medio de ellos, aunque creían en el Señor, había una gran incertidumbre de cómo Dios iba a actuar. Y llegaban a los campos de batalla y de pronto el día se ponía gris. Fuera de eso, pues, como le pasa a veces a uno, ¿no? Que las situaciones ya son complejas y empieza a llover. Y entonces ellos dirían, Señor, fuera de eso, lloviendo. Y el Señor dice, tranquilos, no se preocupen, todo está bajo control. Esa lluvia torrencial que caía hacía que los terrenos, recuerden que no estamos hablando de carreteras pavimentadas, se volvieran fango. Y que cuando ese ejército que tenía la ventaja militar de carros, de caballos, al meterse en esos caminos, empezaban a encontrar dificultad para movilizarse. Y el Señor les decía, es la hora de que ustedes vayan y tomen. Y llegaban ellos y encontraban a los pobres soldados enemigos enredados con sus carros, enredados en su armamento, y ellos venían y tomaban posesión. Hicieron lo que tenían que hacer hasta donde podían hacerlo. Pero ya la intervención de la lluvia, del trabar, del de entregar a los enemigos es parte de Dios. Por eso uno como cristiano, uno tiene que entender que esto es ser revestido con poder. Quiere decir que yo tengo que ir a hacer lo mío, pero cuando llego a mi límite de mi capacidad, empieza a operar la capacidad de Dios para hacer cosas que yo nunca lograría hacer. Ahora, eso no quiere decir que si usted va en su propia capacidad va a fracasar, no. Dios le ha dado a usted unas habilidades y usted con el tiempo ha desarrollado unas capacidades, ha desarrollado unas destrezas que seguramente muchas de sus acciones y buenas decisiones le llevarán a buenos momentos y buenos resultados. Pero nunca usted alcanzará los resultados que Dios tenía cuando Él interviniera si usted se lo permitía. Esa es la pequeña diferencia, porque nosotros a veces ponemos el plano en blanco y negro. No, es que si usted no le va mal, no, a usted le puede ir bien. Es más, Dios no está interesado que a usted le vaya mal, o sí. Dios no está interesado diciendo, usted me las tiene montadas, entonces yo se la monto a usted. Usted perdería en eso. Dios le bendice porque es su papá. Porque siempre Él prometió y Él cumple lo que promete. Pero usted no llegará al nivel de lo que Dios tenía preparado para usted. Por eso ser revestidos del poder de lo alto nos lleva a dimensiones que nunca nosotros alcanzaríamos por nosotros mismos. Y eso es lo que Dios espera que vivamos, una vida sobrenatural. Una vida en una dinámica que créame que la gente dice, ¿y usted cómo hace para lograrlo? ¿Usted cómo hace para alcanzar eso? Y usted lo único que tenga que decirle, mire, yo he hecho hasta donde pude. Yo me esforcé, fui valiente. Pero de aquí en adelante empezó a operar Dios y mueve las cosas de tal manera que todo resulta para bien en mi vida. Esa es la verdad de nuestras vidas. Entonces la segunda bendición, además de ser insertados en la familia, bautizados en la familia de Dios, también Dios nos da poder para vivir la vida cristiana. Por eso este tema es tan importante para nosotros, porque nos tiene que llevar a dimensiones nuevas, como en el programa de televisión, a un nuevo nivel. Y usted puede llevar 20 años, 30 años de cristiano, o puede estar llegando apenas ahora.
Pero créame que la expectativa de vida suya siempre será mejor de lo que ha logrado. Y nunca se dé el lujo de pensionarse o jubilarse en la vida cristiana. Nunca se dé ese lujo. Porque uno a veces llega y expresa, yo después de 40 años, yo ya estoy para retiro, más bien. No, y yo se los he dicho, yo voy a hacerme a un lado para que un equipo de líderes jóvenes surja y vaya a hacer muchas más cosas de las que yo podría hacer, pero yo me voy a especializar en lo que Dios a través de mi vida puede hacer mejor. Yo no me voy a apartar, yo no me voy a quedar en mi casa viendo programas de televisión o partidos de la Copa América, olvídese de ese cuento. Yo voy a estar metido en lo que Dios quiere, pero buscando la mayor efectividad posible dentro de las condiciones actuales. Eso es lo que Dios espera con una vida revestida de poder. Miremos en algunos casos cómo se ve esto. La Biblia habla de ser llenos del Espíritu Santo. Primero bautizados, segundo revestidos, siendo llenos del Espíritu Santo. Hechos 4:8. Hechos 4:8 dice así, si usted me cree, si no, búsquelo. O si usted me cree y lo busca, mejor todavía. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y se suelta Pedro. Ese es uno de los primeros mensajes de Pedro públicos. Recuerda el Pedro que negó, el Pedro que se escondió, el Pedro que se consideraba de pronto ya no apto, que el Señor le dijo, vuelve y levántese y está conmigo. Después de Pentecostés, porque mire que es el capítulo 4, no es el capítulo 2, estamos hablando después de Pentecostés, Pedro fue llevado ante las autoridades más importantes de su nación. Y cuando llegó ante las autoridades más importantes, no vaciló en decirles lo que tenía que decirles para que ellos pudiesen entender lo que había pasado. Ahí sí, como algunos dicen, equivocadamente a veces, pero dicen, es que yo no tengo pelos en la lengua. Pues usted no tiene pelo en la lengua, pero tampoco sesos en el cerebro. Porque a veces uno, por ser sincero, dice las cosas. Mire, la Biblia dice, sea prudente. La Biblia dice, sea sabio. La Biblia dice, tenga misericordia. No es ser sincero como nosotros decimos, yo le digo a cada cual la verdad en su cara. Perdón, es necesario hacerlo, pero de la forma adecuada. Si no, estás cometiendo más bien un error que un acierto. Pedro se está enfrentando a las autoridades y mire cómo comienza. Si usted va leyendo ese capítulo, empieza a hablar de las autoridades como alguien a las cuales él reconoce la autoridad y respeta, pero tiene que decirle lo que ha sucedido. Y eso le ocasiona, si usted mira el capítulo 4 y el 5, le ocasiona a Pedro que por decir las cosas de la forma correcta no fueron recibidas y el pueblo no se convirtió y los ancianos no dijeron estamos equivocados y usted tiene la razón. Lo echaron a la cárcel. Allá fue a templar Pedro a la cárcel. Y seguramente con un dictamen de una posible ejecución en corto tiempo. Pero aquí hay un hombre que ya no niega, que ya no maldice, que ya no se esconde. Es un hombre que enfrenta, pero todo comienza en el versículo 1 diciendo, Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿Qué transformó a Pedro? El Espíritu Santo llenándolo. Es que cuando el Espíritu Santo desciende y llena, transforma. La dimensión de vida que nosotros tenemos en el Espíritu Santo sobrepasa lo que usted se imagine de usted. ¿Quién sabe cuántas cosas están todavía en reserva para que Dios pueda utilizarle en el futuro en la medida en que nosotros dejamos que el Espíritu Santo vaya inundando todas las áreas de nuestra vida? A veces nos soltamos un poquito, confiamos un poquito, pero en la medida en que lo vayamos haciendo más y más y más, el Espíritu Santo desbordará con poder. Y esta fue la predicación ante las autoridades. Ya usted había visto a Pedro en el capítulo anterior, el capítulo 3 de Hechos, predicando a más de 3,000 personas que se convirtieron. Cuando la gente estaba diciendo, no, es que estos están borrachos, esto es lo que están llenos de mosto, ¿recuerdan? Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó y la gente se convirtió, 3,000 en un solo día. Eso es un récord de evangelismo. ¿Pero por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora cójalo un poquito más allá, Hechos 6. Cuando buscaron personas que ayudaran en la iglesia, con las viudas, con las personas que necesitaban un cuidado especial, buscaron a alguien que en la Biblia se conoce como los diáconos, los ayudantes. Y dice el versículo 3 del capítulo 6, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría quienes se encarguemos de este trabajo. Si usted tuviese una dificultad a nivel de la iglesia, de aspecto administrativo, resolver una problemática administrativa, pues usted buscaría los dos, el primero y el último de las condiciones. Busquen gente de buen testimonio y que sean sabios. Y con eso usted resolvería el problema, ¿no? Una persona de buen testimonio que dé testimonio de integridad, de actuar de la manera más justa posible y que sea sabio para tomar decisiones y aplicar soluciones, con eso solucionamos el problema. Era necesario atender a las viudas de los judíos que venían de afuera, los griegos, entonces era necesario darles un ambiente, bueno, administración y obviamente buen testimonio. Pero aquí hay una condición adicional, que sean entendidos o sabios, que tengan buen testimonio, pero que estén llenos del Espíritu Santo. Mire, normalmente el que es lleno del Espíritu Santo siempre tendrá buen testimonio y sabiduría, pero no todos los sabios y de buen testimonio están llenos del Espíritu Santo. Por eso encontramos gente que uno dice, ¿y este por qué cometió ese error? Siendo tan capaz y que normalmente ha actuado siempre bien, ¿cómo cometió este error? A veces nos vamos confiados en nosotros mismos. Es que mi experiencia, mi conocimiento, mi habilidad, pilas con eso, pilas con eso. Es necesario ser lleno porque no sé en qué momento el Espíritu Santo me va a direccionar más allá de lo que yo pienso, calculo, porque como yo me dirijo por lo que yo alcanzo a ver, pero el Espíritu se mueve por lo que yo no alcanzo a ver, entonces muchas veces el Espíritu Santo le dice, mira, aunque eso que usted piensa es correcto, usted no está viendo 2 kilómetros más adelante, yo los veo, y 2 kilómetros más adelante, por esa vía que a usted le parece correcta, no va a encontrar la solución, así que más bien desvíese por este lado. ¿Cómo así? ¿Recuerdan a Pablo cuando iba camino hacia Europa? ¿Qué le dijo el Espíritu Santo? Muy bueno que usted quiera llegar a Europa, que quiera conquistar el mundo, pero ¿sabe qué? Desvíese a Macedonia, desvíese a Macedonia, es que yo lo necesito es en Macedonia. Si Pablo hubiese sido confiado, sabiduría, buen testimonio, ¿qué diría? No, yo sigo hacia Europa. Eso seguramente es el diablo que quiere impedirnos que lleguemos a Europa. No, ¿quién era el que le estaba diciendo, desvíate a Macedonia? El Espíritu Santo, y el Señor tuvo que mostrarle una visión de un hombre macedonio que le dijo, ven y ayúdanos. Dios te está pidiendo que vengas, ven, ayúdanos. Y lo entendió. El Espíritu Santo direcciona a veces en las formas en que nosotros no nos imaginamos. Y es mucho más sabio y entendido que lo nuestro. Por eso no nos confiemos demasiado en nosotros mismos. Confíe en usted, confíe en lo que Dios hace a través de ustedes. Claro, ninguno tenga más alto concepto del que debe tener. Usted tiene que tener un concepto de usted. Tampoco es que nosotros, como muchos cristianos dicen, oiga, usted qué bonito toca la guitarra. ¿Y qué dicen? No es el Espíritu Santo. ¿Cuál Espíritu Santo, hermano? Usted se ha dedicado a estudiar, a trabajar. Solo que usted antes de interpretarla, ¿qué le dice? Espíritu Santo, usa mi don, mi talento, mi habilidad ya es más allá de lo que yo puedo. Pero reconozca que usted tiene una habilidad, una capacidad. Por eso a veces nos volvemos tan quietos y esperamos que Dios se mueva cuando Dios está esperando que nosotros nos movamos para respaldarnos. Tengo un sueño, desde esta mañana que me levanté tempranísimo. No, mentira, yo tengo un sueño hace rato. Miren, y les comparto a veces, yo hablo de las cosas que creo que es posible, porque algún día de pronto se cumplen y entonces le voy a decir, yo se lo había dicho. Mire, nosotros tenemos unos jóvenes como este caballerísimo, espectaculares con música, y tenemos profesionales de música, gente que estudió música. Hoy día un Daniel Marcelo, que es muy bueno con su guitarra, profesional, está dictando clases. No es que sea malo dictar clase, pero él estudió para dictar clase. No creo. Él estudió para poner ese talento al 100%. Claro, se puede multiplicar enseñando a otros. Si yo pudiese tener, a Daniel posiblemente le están pagando 2 millones, 2 millones y medio más o menos. Si como unos 5 de ellos, así, personas jóvenes, profesionales, que tienen un llamado en su corazón, de alguna forma para servir a Dios, con una profesión como esta que es la música, si yo tuviese 2 millones y medio para cada uno de ellos mensualmente, yo los reclutaría. Y los pondría a trabajar 8 horas ensayando, montando, creando. Y seguramente en 1 año, 2 años, tendríamos
unos músicos que podrían impactar el mundo entero con su música, ensayando 8 horas, lo que normalmente está en un ambiente laboral, 8 horas. Ese es uno de mis sueños. Si alguien me pregunta, ¿usted cuánto necesita? Yo le diría, vea, yo necesito más o menos, con unos 70 millones anuales que usted me facilitara, yo en un año le podría hacer un buen trabajo con 5 jóvenes músicos. ¿O no? Es posible. Y estamos hablando de un área. Nosotros tenemos jóvenes espectaculares. Hay gente que trabaja con Google aquí. Y son espectaculares en todo lo que tiene que ver con redes. ¿Y cuánto no podrían hacer a través de las redes para alcanzar el mundo cuando muchas veces las redes es para alejar de Dios a la gente? Solo que les toca trabajar para sostenerse. Si yo le pudiese decir, mire, yo le pago ese salario que le pagan a usted allí para estar y que usted se pusiera a producir para extender el evangelio a través de esas redes, créame que lo haría. Como no está en nosotros la capacidad, hasta donde podemos, hacemos, pero oramos para que Dios haga el resto. Yo ya he oído testimonios, claro que a mí nunca me ha presentado la Virgen así, pero bueno, pero yo he oído testimonios de gente que dice, una vez me llegó una persona y me dijo, ¿usted cuánto necesita para lo que quiere? Y el hombre, espéreme a ver, no sé exactamente, deme 2 días, no, yo voy a viajar hoy. Si usted me dice la cifra, hoy yo le hago un cheque ya y usted tiene lo que necesita. A veces nos cogen a nosotros, ¿qué es lo que yo quería? ¿Qué era lo que yo? Y se le fue la oportunidad. Uno tiene que estar listo, mire Señor, si usted me pregunta por sueños, yo no alcanzo a cumplir esos sueños, no está en mí el poder hacerlo. Pero yo sé que si tú quieres, en un instante, en un de repente, lo podrías hacer. Piensa en sus hijos, piensa en los que vendrán detrás de sus hijos. ¿Cuántas cosas no le podrían hacer? Para que efectivamente, pues, esto que Dios dice, llenos del Espíritu Santo, produzcan los resultados que uno quisiera. Sigo con Hechos 7, estaba en Hechos 6, los sabios y entendidos para administrar los bienes hacia las viudas, Hechos 7, 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Le gustaría a usted eso? ¿Le gustaría a usted que de pronto el Espíritu Santo le permite ver lo que normalmente no vemos? El cielo abierto, ver al Padre, ver al Hijo, ver la gloria de los ángeles dándole honor al Señor. ¿Le gustaría ver eso? Pues prepárese para un pedradón. Pero es que usted lee Hechos 7:55, ¿sabe cuándo sucedió eso? Lo estaban apedreando a Esteban, le estaban lanzando rocas para matarlo. Normalmente lo amarraban y empezaban a lanzarle piedras hasta matarlo. Y el hombre estaba recibiendo unos pedradones, pero allí, en medio de esa, que era su última hora, estaba viendo los cielos abiertos. ¿Sabe qué era lo que más le dañaba a aquellos que lo estaban afectando a él con las piedras? Que dice que crujían los dientes de la piedra. ¿A usted no le ha dado piedra que usted cruje los dientes? Ellos crujían cuando el hombre decía, uy, veo el cielo abierto y veo a Dios el Padre y veo al Hijo y veo a los ángeles y veo que vienen por mí. Les estremecía ver a un hombre muriendo en esas condiciones y proclamando esas visiones. Estaba muriendo, no tenía más tiempo, no iba a tener más vida, pero tenía la visión de su vida. Estaba muriendo. Y los otros decían, pero ¿cómo es posible que con esos pedradones que le estamos dando, esté viendo eso? Y su rostro era como de un ángel, dice la Biblia. ¿Sabe por qué? Por una sencilla frase que está escrita ahí. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. A usted le pueden estar, mire, moliendo. Pero si usted ya está lleno del Espíritu Santo, más piedra le va a dar a aquellos que lo están moliendo. ¿Por qué? Porque van a decir, y este no sufre. Este es de hierro, no le pasa nada, mire todo lo que estamos haciendo y se mantiene. Claro, se mantiene porque el Espíritu Santo lo llena. De así es la vida, y yo siempre he tratado de ser lo más honesto con usted para decirle que la vida cristiana no es que sea fácil. Y muchas veces nos meten en unos trilladeros, esos momentos difíciles, complejos, por salud, por economía, por relaciones, por lo que usted quiera. Nos metemos en unas situaciones que decimos, Señor, pero ¿por qué la permites? Si yo he tratado de honrarte a ti, glorificarte a ti. Y el Señor nos dice, tranquilo, no me preocupe, ¿cuál es el problema?
Usted en eso no se va a quedar, porque yo lo tengo allí lleno del Espíritu Santo y usted va a tener que cumplir eso. ¿Sabe que ese testimonio, ese último testimonio de Esteban, ayudó a una conversión muy importante? ¿La de quién? La de Pablo. Pablo dice que habían puesto la ropa de los que estaban apedreando a Esteban, la habían puesto a los pies de Pablo. Pablo estaba sintiendo la muerte de Esteban, pero a Pablo tuvo que haberlo golpeado en su mente, en su corazón, tuvo que haberlo golpeado. Un hombre que lo están matando y que diga que está viendo a Dios y su gloria, a su Hijo, a los ángeles, eso tuvo que haber golpeado la mente de Pablo, de tal manera que cuando el Señor tiene que venir a tumbarlo, él recuerda y dice, claro, es que esto es. ¿Cómo voy a seguir golpeando, luchando contra aquello que viene a bendecirme? Recuerda, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Ya, Pablo, para. Pero ese testimonio de Esteban tiene que ablandar estructuras. Por eso cuando usted pasa por esas difíciles y el Señor lo fortalece en el Espíritu y sale adelante, ¿qué dicen los que están cerca de usted? Uy, aquí tiene que haber algo raro, para que cuando ellos estén en su situación compleja, tengan que decir, ¿cómo es que decía el hombre? El hombre decía que es que estaba lleno del Espíritu Santo, pues bueno, voy a pedirle a Dios que me llene. Si eso es lo que necesito, voy a pedirle. Y vamos un poquito más allá, a Hechos 13:9. Estamos moviéndonos ya en la iglesia del primer siglo. Hechos 13:9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Ya encontramos a aquel contradictor que está viendo que matan a Esteban, pero que le impacta su vida. Ahora lo vemos como lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo llegó a hacer lo que hizo? Pablo era un cascarero de primer nivel. A veces uno dice, no, el santo apóstol Pablo. No, pues santo porque Cristo lo santificó, pero el hombre tenía su carácter. El hombre era implacable a veces en sus juicios. A Juan Marcos lo fue descartando diciendo, no, ese faltón yo no quiero tenerlo más conmigo. Pero ¿sabe qué? Era un hombre que a pesar de sus errores y equivocaciones, buscó ser lleno del Espíritu Santo. Por eso cuando él escribe a la carta de Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué escribió eso? No era para los beodos que se la pasaban tomando y diciéndole, no, usted no pueden tomar. Lo que le está diciendo es, mire, compare, si usted se llena de licor, si usted se emborracha, ¿qué sucede normalmente con usted cuando eso pasa? Usted se desinhibe. Usted de alguna manera empieza a decir cosas que usted no diría en su sano juicio. Yo le eché los perros a una reina del Meta cuando tenía como 14, 15 años en Villavicencio. Mi compañero eran los dueños o los administradores al menos de la licorera del Meta. Eso en la casa de él había aguardiente venteado. La hermana era la candidata del Meta al reinado de belleza. Y nos pusimos a tomar aguardiente de eso y hermano, me dice mi compañero y mis amigos, y usted echándole los perros a la reina, con el novio al lado. Desde entonces el Meta no me ha vuelto a ver nunca más. ¿Qué sucede cuando uno se ha emborrachado? ¿No le ha pasado eso? Usted perdió el control, usted empezó a hacer cosas, pero ¿sabe cuál es el problema? Que hay disolución. Eso quiere decir que el efecto pasa y lo único que le deja a usted es una gran vergüenza. Fuera del guayabito. Pero le deja una gran vergüenza. En cambio, cuando somos llenos del Espíritu Santo, lo que sucede es que el Espíritu Santo saca lo mejor de nosotros y permanece y es creciente. Eso no tiene disolución. Cuando usted comienza la dimensión de vivir lleno y controlado del Espíritu Santo, eso cada día es mejor. No hay disolución. Eso no es un efecto pasajero, eso es permanente. Por eso el Pablo que dice que él lleno del Espíritu Santo, luego nos dice, entonces sean llenos del Espíritu Santo. Y busquemos eso es lo que vamos a trabajar durante este tiempo que estamos hablando del Espíritu Santo. Buscar entender qué significa ser miembro de la familia de Dios, ser revestido con poder, estar lleno del Espíritu Santo y vivir en la dimensión de llenos del Espíritu Santo. Si es así, créanme que las dimensiones que vienen siempre serán mucho mejores que las que han sido. Bueno, nos acabó el día de hoy, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios
y continuamos en el versículo 4 del capítulo 2 de Hechos la semana entrante. Espíritu de Dios, podríamos hablar de ti mucho tiempo y de muchas formas, y nunca agotar el tema que tiene que ver contigo, con lo que tú eres, con lo que tú haces. Pero yo quiero orarte en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, en este tiempo, para que más que hablar de ti, sea experimentarte a ti. Nosotros, por el tiempo que muchas veces llevamos en la vida cristiana, conocemos muchos de los temas que la Biblia enseña y conocemos lo que la Biblia nos pide que hagamos para que en todo nos vaya bien. Pero desafortunadamente no todo lo que sabemos lo aplicamos, no todo lo que sabemos lo vivimos. Entonces, aunque hay una promesa de que nuestra vida iría cada vez más en gloria, nos encontramos muchas veces en fuertes luchas y en grandes derrotas. Cuando no nos llamaste a eso, cuando nos llamaste a vivir una vida literalmente, según la palabra en Marcos, revestida de poder de lo alto. Y eso implica que, Señor, no habría cómo detener ese poder operando a través de nuestras vidas. Pero muchas veces nos encontramos enredados caminando. Señor, yo no quiero hablar de ti, yo quiero pedirte a ti que tú actúes en nosotros, que obres en nosotros, que muevas en nosotros todo lo que tengas que mover para que nosotros podamos dimensionar lo que significa llegar a este punto de ser llenos del Espíritu Santo. Tu palabra dice que nos injertaste, nos bautizaste en la familia de Dios. Somos hijos de Dios, lo declaramos. No es un asunto de mérito, no es que yo merezca estar en la familia de Dios, sino que por los méritos de Cristo Jesús en la cruz, quien pagó por mis culpas y me exoneró de mis culpas, puedo ser un miembro de la familia de Dios. Dios literalmente me llama su hijo. Y también me ha revestido, me ha dado poder para vivir una vida diferente, pero no siempre vivo lleno y controlado, lleno y dirigido por el Espíritu Santo. Por eso quiero pedirte, Espíritu de Dios, en este tiempo, actúa más que nosotros hablar, actúa tú en nuestros corazones. Permite que si hay tapones a veces en nuestras vidas que impiden que el flujo, el fluir, el correr de tu Santo Espíritu en nosotros se dé, sean quitados. Porque según Jesús en Juan 7, todo aquel que confíe en ti, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrán, no simplemente un hilito de agua viva pasará por él, sino ríos de agua viva correrán en su interior. Así tú lo prometiste, Jesús, que habría ríos de agua viva fluyendo desde nosotros hacia afuera. Pero ¿qué tapón impide? ¿Qué es lo que no permite, Señor? Y yo quiero orarte para que tú a cada uno de nosotros nos muestres en qué áreas de nuestra vida hemos limitado ese obrar poderoso del Espíritu Santo. ¿Qué áreas de nuestra vida se encuentran aún vacías, no son llenas? El Espíritu Santo no tiene el control de ellas. Para que podamos ir a esa dimensión de revestido de poder como hijos de Dios, transformando el entorno y el mundo que nos rodea. Tu palabra dice que Pedro predicó con poder, que Esteban dio testimonio hasta la muerte, que Pablo lo entendió, y así podríamos hablar de cuántos en esta iglesia naciente, al ser llenos del Espíritu Santo, iban dimensionando cosas en sus vidas que aún otros no se atrevían a creer. ¿Cómo es posible que un hombre que persiguió ahora se vuelva un defensor? Un hombre que con sevicia en su corazón buscaba a los cristianos para encarcelarlos y matarlos, ahora sea uno de ellos que predica poderosamente y que está sufriendo el rigor de la persecución que él mismo había propiciado en el pasado. ¿Cómo es posible eso? Eso solo es posible cuando hombres llenos del Espíritu Santo permiten que Dios cumpla sus propósitos en ellos.
Puede que no lo entendamos todo, pero podemos decirle: Espíritu Santo de Dios, yo quiero entenderlo. Sé que no será todo la comprensión absoluta, pero yo quiero entender que si te tengo a ti en mi corazón, tú quieres llenar todo mi ser, todas las áreas de mi vida, y quieres llevarme revestido con tu poder para que pueda cumplir el propósito de Dios, ese propósito que trascienda. No solamente que me bendigas para tener éxito, sino que me lleves a cumplir un propósito que trascienda, que cuando yo no esté ya, porque tú habrás tomado mi vida para estar contigo, aún lo que he hecho permanezca, que el fruto de lo que se sembró siga recogiéndose. Su vida es demasiado preciada para Dios, es demasiado importante para Dios, tanto lo fue que dio a Cristo Jesús en su lugar, y tanto lo es que envió al Espíritu Santo para hacer morada en su corazón, y para desde allí, desde el interior, hacer que brotaran ríos de agua viva. Que usted cada vez que se relacione, que usted cada vez que se mueva, sean torrentes de vida que salen de usted hacia otros. Que es un honor y un privilegio. Eso no es de nosotros, eso no sale de nosotros. Eso viene del Espíritu a través de nosotros. Y no hay quien quede excluido. La Biblia dice que cuando descendió el Espíritu Santo sobre aquel lugar, los 120 reunidos fueron todos llenos del Espíritu Santo. No hay unos que están llamados a ser llenos y otros a disfrutar de la llenura de ellos. Todos somos llenos y todos podemos ser ungidos por el poder de Dios para vivir trascendentemente. Oro por su vida, ore por la mía, pero yo oro por su vida pidiéndole al Señor Dios Todopoderoso que Él le conoce mejor que nadie. Yo le puedo distinguir, yo le puedo conocer hasta cierta parte, pero Dios le conoce a usted como nadie lo conoce. Y yo le oro a Dios para que todo eso que Dios desde el vientre formó en su vida, y para aquellos que ya son mayores, Dios ha ido desarrollando durante todo el transcurrir de su vida, a esta altura Dios le permita entender que Él tiene un propósito aún que cumplir. Un propósito que ya no tiene que ver con la productividad, con el sostenimiento, porque a lo mejor ya usted definió eso en su vida, ya esa no es su preocupación. Pero Dios tiene un plan y un propósito que lo lleva a hacer cosas que usted no necesita que se las agradezcan o se las recompensen para hacerlas, porque a usted le agradará tanto ver vidas cambiadas, vidas transformadas, que ese será el suficiente pago que usted quisiera anhelar. No hay nada mejor que ver una vida que estaba deshecha, una vida que estaba destruida, una relación que estaba perdida, ver cómo Dios la restaura, la levanta. Solamente por un momento en su imaginación, recuerde lo leído cuando Jesús se acercaba a un ciego que toda su vida había pedido limosna, y el Señor sanaba sus ojos, recuperaba su vista. La satisfacción, la alegría que experimentaba ese ciego, me imagino la sonrisa en los labios de Jesús diciendo: qué bueno que lo sacamos de su miseria. Al postrado paralítico que lo levantaba, que nunca había caminado, siempre dependiendo de otros, y se podía levantar para decirle: toma tu camilla y ve, ya no necesitas de otros. Y verlo de pronto a ese hombre caminando con los pasos firmes para sentir sus piernas que nunca las había sentido. ¿Usted cree que hay una satisfacción mayor que esa? Y a esas dimensiones es que el Espíritu Santo quiere llevarnos, a cosas que nosotros jamás lograríamos hacer, pero el poder de Dios operando por el Espíritu Santo a través de nosotros las haría posibles. Vamos a hablar en estos días que vienen,
Vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, de las manifestaciones del Espíritu Santo. Vamos a hablar de las muchas formas en que Él lo va a hacer. Al menos hoy entendamos que Dios quiere usar mi vida para eso. No deje que otros lo descalifiquen, porque muchas veces otros nos han dicho, pero usted no sirve para eso. Las características de su temperamento no le ayudarían. Los fracasos que ha tenido en el pasado lo descalifican. Eso es mentira. Esa es la opinión de esas personas, pero la opinión de Dios es que cuando yo me dispongo y coloco mi vida en sus manos, Él me hace un instrumento útil de su gloria. Es como el bisturí en la mano de un cirujano. El bisturí no es el que tiene la capacidad, la habilidad, pero ese filo que Dios le dio permite que la mano del cirujano pueda hacer el recorrido sin dañar, sino transformar y cambiar. Así somos nosotros, como un bisturí en las manos poderosas de Dios, que puede hacer un corte, que puede traer una restauración, una sanidad, porque la mano hábil es la de Dios y que usa el instrumento que se coloca en ella. Dígale: Dios, yo quiero ser eso, un instrumento en tus manos. Que tú me permitas, Señor, lo que quiera hacer. Que tú me permitas ver cómo me direccionas, me diriges. Espíritu Santo, háblanos al corazón, háblanos, convéncenos. Tú eres el único que puede llevarnos a hacernos creer que es posible, porque a veces nuestros propios argumentos nos limitan, nos impiden. Pero con mi carrera, en mi profesión, en el lugar donde yo vivo, en el lugar donde trabajo, siempre tendremos un argumento, pero tú lo puedes deshacer mostrándonos que precisamente es en ese lugar, es en esas condiciones, es con esas personas que Dios quiere usar tu vida, porque no tendría otra mejor para ser usado allí sino la nuestra. Mi oración por su vida es esa: que usted sea un instrumento útil en las manos de Dios. Que Dios le dé a usted esa capacidad sensible de saber en qué momento hay que hacer el giro, de en qué momento hay que hablar, en qué momento hay que callar, en qué momento hay que llegar. Que Dios le dé esa sensibilidad para que esté ahí cuando el Señor dice: es la hora para usarte. Y eso no solamente será una vez, pueden ser muchas veces. Solo ser sensible siempre para Él. Señor, sigue con nosotros en este estudio sobre el poder de Pentecostés. Que no se nos quede recordar lo que pasó, sino que podamos vivir un Pentecostés nosotros en nuestras vidas. Un despertar de tu Santo Espíritu, un moverse como fuego, un moverse como viento en nuestras vidas. Para que efectivamente podamos ir y ver en el futuro todo lo que tú, oh Dios, vas a hacer a través de nosotros. Bendigo su vida es usada poderosamente en las manos de Dios para grandes cosas. No deje que se desperdicie el potencial y la oportunidad. Dígaselo al Señor con esta canción. Y a ti te lo decimos, Señor, en este tiempo.